Buenos días, alumnos. Hoy día tenemos un tema miscelánea, pero dos temas fundamentales. Uno que es la inclusión y el otro locuciones latinas. ¿Qué cosa es la inclusión? Presta atención. La inclusión es aquel ejercicio que va a consistir en determinar la veracidad o falsedad en la definición de un concepto. Por ejemplo, mira, te viene en esta forma. El concepto fútbol incluye deporte. Cuando aparece esta palabrita incluye, tienes que empezar lo siguiente. Para definir fútbol necesito deporte. El concepto fútbol incluye deporte para ser definido. ¿Verdadero o falso? Claro, tú dices verdadero. ¿Por qué? Porque el fútbol se define como un tipo de deporte con tales y tales características. ¿Te das cuenta? Otra forma. El concepto caballo está incluido en hípica. Está incluido. ¿Qué quiere decir? Que para definir el segundo concepto necesito del primero. Para definir hípica necesito de caballo. Hípica viene de hipo. Hipo en griego es caballo. Negocio de las carreras de caballos. Entonces, ¿qué pones? ¿Verdadero o falso? Verdadero también, ¿sí o no? Si no, no podría definir hípica, si no cuento con el concepto caballo. Mira, recapitulando. Cuando es incluye, se pide definir el primero con respecto al segundo. Y está incluido es definir el segundo con respecto al primero, a la inversa. ¿Correcto? Recuerda ese dato. Y finalmente la tercera y última forma. Los conceptos cadena y argolla son complementarios, es decir, para definir cadena necesito argolla y viceversa. Para definir argolla necesito cadena, o sea, mutuamente. Cuando es complementario te preguntan, los dos se necesitan mutuamente, recíprocamente, ¿verdadero o falso? Entonces, ¿qué cosa es? Verdadero también. ¿Y por qué? La cadena es un objeto conformada por una serie de argollas, de aros o argollas. ¿Está bien? ¿Qué cosa es una argolla? Cada uno de los aros que conforma una cadena. Ida y vuelta. Lo mismo, ¿correcto? Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, vamos a desarrollarlos de 10 en 10. Inclusión, por favor, ¿ya? Inclusión. No sinónimos, antónimos, que comienza la práctica, eso no. Inclusión, busca inclusión, ¿ya? Son enunciados, al costado hay par de paréntesis, ahí pones verdadero o falso. Ahora, vamos a hacerlo de 10 en 10. Haz pausa en tu video, verifica de la 1 a la 10 y después te doy la respuesta. A ver, ¿qué tal te va? Haz pausa. ¿Listo? Veamos. A ver, la primera dice, el concepto combustión incluye luz y calor, debiste poner verdadero. ¿Por qué? Porque la combustión es el fenómeno físico-químico que implica desprendimiento de luz y calor. ¿No es cierto? Cuando combustiona, arde un cuerpo. ¿Te cuenta? Verdadero. El concepto calor no está incluido en térmico, es que decir, para definir térmico, no necesito calor, falso también habrá puesto, ¿sí o no? Casaca térmica, casaca que proporciona calor, falso. El concepto cirujano incluye bisturí, para definir cirujano necesito bisturí, falso. Cirujano es el médico que opera. Ahora, que lo haga en un quirófano, que utilice bisturí, tenazas, eso ya no. La definición debe ser lo más específica, concreta, ¿no? Posible. Luego tienes en la 4. Los conceptos nosocomio y manicomio no son complementarios. Verdadero, no son complementarios. Nosocomio es un hospital. Manicomio es un hospital, pero para enfermos mentales. Son dos instituciones independientes, no necesitan mutuamente. Falso, debiste poner ahí. Oh, perdón, verdadero, ¿no? ¿No son complementarios? Verdadero, no son complementarios. El concepto abdicar incluye renunciar, verdadero. ¿Qué cosa es abdicar? Es la acción mediante la cual un soberano, un rey, un monarca, renuncia a su trono. El rey Juan Carlos abdicó la corona en favor de su hijo Felipe, ¿no? En España. Actualmente el rey Felipe, hijo de Carlos, del rey Juan Carlos, es el rey de España, el rey Felipe. Luego tienes
Los conceptos padrino y ahijado son complementarios, verdadero. ¿Quién es el padrino? El que apadrina, ¿no es cierto?, a un ahijado. El ahijado dícese de la persona con respecto a su padrino. Es como padre e hijo, mira. ¿Quién es padre? Dícese de la persona respecto a su hijo. ¿Y quién es el hijo? Dícese de la persona respecto a su padre o progenitor. ¿Te das cuenta? O sea, hay un parentesco mutuamente se representa, se define. El concepto acento no está incluido en tilde. Falso. ¿Qué cosa es la tilde? Aquella marca, aquella rasgo, ¿no? Que implica acento en la letra. Eso es una tilde, ¿sí? Verdadero. No está incluido en tilde. Falso, pues sí está incluido acento en tilde. El concepto mar está incluido en sumergir. Falso, porque sumergir es ingresar bajo el agua, pero puede ser en una piscina, tú te sumerges, en un río, no necesariamente en el mar. Falso. El concepto abstemio incluye licor. Verdadero. Por eso el abstemio es el que no ingiere licor, precisamente. Si no ingiere licor es que tiene que incluir la palabra licor para poder ser definido. No es que el abstemio consuma licor, ¿te das cuenta? Es cuestión de concepto, de definición. Muy bien. La 10 finalmente. La 10. El concepto molécula está incluido en átomo. Falso. El concepto átomo está incluido en molécula. ¿Qué cosa es molécula? Un conjunto de átomos. ¿Te das cuenta? Pausa de la 11 a la 20. ¿Listo? Veamos, a ver qué tal te fue. 11. El concepto método científico incluye reglas. Verdadero. Método científico incluye pues ciertas pautas, ciertas reglas, ciertos procedimientos, ¿sí o no? Verdadero. Los conceptos cuchillo y tenedor son complementarios. Falso. Para definir cuchillo no necesito tenedor. Para definir tenedor no necesito cuchillo. Ahora, que se utilice en el empleo, eso no. Eso es en analogía, sí. En analogía te viene tenedor, cuchillo, son complementarios. Pero en lo que es inclusión, no. Falso. Son dos objetos totalmente independientes. ¿El concepto planta está incluido en fruto? Sí. El fruto, ¿qué cosa es? El resultado, el producto de una planta, ¿no? Si esta es frutal, ¿no? Sí, sí, planta. Los conceptos causa y efecto son complementarios. Verdadero. Si hay un efecto, es que es producto de una causa. Y causa produce algo, ¿sí o no? Sí, mutuamente. Verdadero. El concepto peatón no incluye vía pública. Falso. El peatón es el que camina, caminante, por la vía pública, por la calle. Falso. Sí incluye. El concepto empujón puede incluir equilibrio. Cuando te preguntan, puede incluir, tienes que ver ahí, sopesar, porque dice, existe la posibilidad. El concepto empujón puede incluir equilibrio. Si empuja a una persona, esta puede trastabillar o no. Sí, puede. Entonces, verdadero. Puede incluir en ciertas circunstancias. El concepto caballo, que incluye herradura. Para definir caballo, ¿necesito herradura? Falso. Por eso, pero al caballo se le pone herradura. Sí, pues, pero para definir caballo, ¿necesito herradura? ¿No? Si te pidieran sin definir herradura, ahí sí, ¿no? Pieza de metal que se pone en el casco del caballo, ahí sí, herradura, sí, pero así como está planteado, falso de toda falsedad. El concepto abdicar incluye renunciar, ya lo dijimos, está repitiendo, verdadero. El concepto leyenda no incluye relato. Falso. La leyenda justamente es un relato de acciones, ¿no? ¿No es cierto? De un suceso. Falso, sí incluye. Y 20. El concepto diálogo incluye intercambio. Diálogo. Sí, el diálogo es una conversación, un intercambio de palabras, ¿sí o no? Listo. De la 21 a la 30, por favor, haz pausa y verifica después. ¿Listo? Veamos. 21. El concepto misoginia no está incluido en mujer. Verdadero. Misoginia es el rechazo a la mujer, pero te piden no definir misoginia, sino mujer. Entonces, el concepto misoginia no está incluido en mujer. Verdadero. No está incluido en mujer, ¿no es cierto? Mujer, ¿cómo la defino? Persona de sexo femenino. ¿Dónde está misoginia? No aparece. Los conceptos síntesis y resumen son complementarios. Cuidadito, por favor. Síntesis, versión abreviada de algo.
Resumen también, versión abreviada. Cuando los dos términos son sinónimos, regla, cuando son sinónimos, siempre, siempre es verdadero. Pones V, ahí debiste poner V. El concepto posponer es equivalente a postergar, es equivalente. Es como sinónimo. Dime, posponer y postergar, ¿es equivalente o no? Sí, pues dejar algo para después. Se pospuso el examen, se postergó el examen. Bonito es, ¿sí? Dejar para después. 24. El concepto carmesí es posterior a rojo, o sea, quiere decir que el concepto carmesí apareció después de rojo. Verdadero. El carmesí es un color de rojo intenso. Entonces, sí, verdadero. El concepto insípido incluye sal. No. Insípido es que no tiene sabor. Para nada utilizado sal. Falso. El concepto de lenguaje incluye hombre. Lenguaje, ¿qué cosa es? Es la facultad del hombre para hablar, ¿sí o no? Del hombre, no lo tiene el animal, del hombre. Verdadero, lenguaje sí incluye hombre. 27. Los conceptos bala y pistola son complementarios. Tú dirás, no, bueno, la pistola, ¿no? Utiliza proyectiles. Sí, pues, pero no solamente la pistola, cualquier arma de fuego. Entonces, cuidadito. Falso. No, no son complementarios. El concepto pétalo incluye flor. ¿Qué cosa es pétalo? Te piden definir pétalo. Cada una de las hojas coloreadas de una flor. Verdadero. Sí, para definir pétalo necesito flor. Si no, no podría definir flor. Pétalo. El concepto 29, el concepto licor está incluido en dipsómano. Ah, dipsómano. Hemos visto ya etimología. Dipsómano, ¿quién es? El que tiene pasión por las bebidas alcohólicas. Verdadero. Licor está incluido en dipsómano, sí. Y la 30. El concepto deporte incluye fútbol. A ver, ¿qué pusiste ahí? Falso. Eso, pero hace un momento yo te dije, para definir fútbol necesito deporte, sí. Pero para definir deporte necesito fútbol, pues porque hay miles de deportes, ¿sí o no? Entonces, para definir actividad física, ¿no? Con tales y tal. Entonces, no. Listo, pausa de la 31 a la 40. Sigamos. Los conceptos piloto y copiloto son complementarios. Para definir piloto necesito copiloto. Para definir copiloto necesito de piloto. Bueno, para definir copiloto sí necesito de piloto, ¿sí o no? ¿Copiloto quién es? El que acompaña al piloto. Pero piloto es el que conduce la nave. Ahora, que utilice o no copiloto es diferente. O sea, va en un sentido, pero en el otro no. Falso. El concepto isla está incluido en el mar. La isla está en el mar, pues, profe. Sí, pues. Pero para definir mar, necesito isla, necesito golfo, necesito arrecife, necesito playa, ¿no? Mar simplemente gran masa de agua salada. Nada más. Falso. El concepto entomófago incluye insecto. Entomófago, que se alimenta de insectos. Lo vimos en etimología, ¿te acuerdas? Verdadero, sí. Los conceptos aguja e hilo son complementarios. Eso es analogía. Si te viene analogía aguja e hilo, es complementario. Pero acá, falso de toda falsedad. Para definir aguja no necesito hilo. Para definir hilo no necesito aguja.